nos apasiona realmente, que es parte de la organización y del mejoramiento de cualquier trabajador. Eh, Nosotros esta vez se me ha solicitado que hablemos sobre el sindicalismo. Eh, bueno, vamos a iniciar con ese tema. Eh, Al final de la exposición, si serían tan amables, no, si no ha habido algo claro, si no estamos de acuerdo, o mejor dicho, hay ampliación de algún conocimiento, lo haremos al final, ¿sí? Bien, ¿qué es el, qué es el sindicalismo? ¿Por qué se asoma este fenómeno? ¿Es un fenómeno? ¿Es una necesidad? ¿Qué es realmente o es una corriente? ¿Es de este momento o tiene su historia? Esto lo vamos a descubrir en estos momentos mediante esta charla y que después pues podemos compartir algo más, las inquietudes que tengan. Um, ¿Qué es un sindicato? Sindicalismo viene de sindicato. Es una agrupación voluntaria de trabajadores, hombres y mujeres, que aceptan estatutos, reglamentos para satisfacer necesidades, mejorar condiciones de vida, alcanzar derechos, defenderlos. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo inició? Seguimos con esa inquietud, ¿verdad? ¿Cuándo inició? Bueno, tiene su historia, compañeros. A lo largo de la historia de la humanidad, desde el momento que aparece ya la civilización, donde la prehistoria se rompe y aparece entonces la propiedad, la acumulación de la riqueza en pocas manos, eh, empiezan los pobres y los ricos. Hay la división. Aquí entonces se especifica y aparecen los trabajadores, al principio como esclavos, luego como servidumbre, en el esclavismo, la servidumbre después, y luego cuando comienza ya la Revolución Francesa, comienza las ideas, la división de ideas, ¿no? Las ideologías, por un lado, los que dicen que la riqueza debe tener en pocas manos para poder administrar mejor el mundo, y en los otros que decían que la riqueza debe ser igualitaria para todos en un plano de libertad y de satisfacción de las necesidades básicas. Eh, en los países capitalistas, eh, que aparecen ya, los trabajadores dejan de ser servidumbre y comienzan a ganar entonces un salario, un sueldo. Salario porque es semanal, sueldo porque es mensual o quincenal. Cuando aparece esto, entonces viene la explotación con la revolución industrial. La revolución industrial entonces hace que trabajen hombres, mujeres y niños, pero se aceptan en mayores, en mejor condición para el patrono, en este caso nosotros a los dueños de las fábricas o de las empresas los vamos a llamar patronal. Es aquel que maneja o contrata trabajadores. Esta es la patronal. Entonces, ellos decían, el varón cobra más, pero la mujer, por su necesidad, trabaja también y cobra menos. Y en este sentido nos trae a los hijos y los niños también. La explotación tan grande en donde el trabajador trabaja 14 o más horas en una sola jornada, el tener que vivir en la misma fábrica, en las mismas instalaciones, en canchones, en donde se turnaban los que
tenían que dormir, terminaban sus labores, iban a dormir, pero los que comenzaban iban a trabajar. Luego de esa jornada era cambiarse simplemente quién ocupa el canchón y quién va a los telares o a las máquinas. Viene entonces la Revolución Rusa en el siglo anterior, a fines de 1819, 15, del 15 al, etcétera, ¿no? Viene la Revolución Rusa porque también ahí venían la otra idea. La otra idea en donde decía que el trabajador es el que debe administrar la riqueza porque él es el que la produce. Bien, en este sentido, en Rusia se da el primer paso. La educación es la emancipación de los pueblos. La educación es la liberación porque le da toda el bagaje que necesita el ser humano para poder analizar su situación y poder dar elementos para el desarrollo de un país. En ese sentido, obliga y pide que en todos las fábricas, que en todos los sitios de trabajo se abran las escuelas para alfabetizar primero y luego para escolarizar a todos los trabajadores, darles una profesión y luego sí avanzar en los derechos. Hombres y mujeres, ahí entonces empieza la jornada, las conquistas, la jornada de las 8 horas por primera vez en Rusia. La mujer con con los mismos derechos de los trabajadores. El hecho de que la mujer podía dejar a sus hijos al cuidado del Estado también para la educación desde tiernas edades, entonces eso vino al desarrollo, ¿no? En este sentido, entonces comienza la organización, porque allá el trabajador es el primero que se organiza, porque es el que está manejando prácticamente el Estado, está manejando sus destinos. De ahí que esas ideas se riegan por todo el mundo y ven que esa organización que se da en Rusia es necesario y es factible realizarlo en todos los países. Y vienen entonces la división, la patronal por un lado, ayudado por los grupos de poder económico, más la milicia, es lo que empieza a atacar a los trabajadores. Ellos ven entonces que esa voluntad, esa organización es un arma, es un arma fuerte para conquistar eso. Y aparecen entonces los mártires de Chicago, el 8 de marzo, que recién pasamos, con las mujeres trabajadoras también de la fábrica Cotton. Eh, Ellos son prácticamente el germen, la sangre de ellos es el germen para que se riegue en América la decisión de defender esos derechos. ¿Cómo se lo defiende? ¿Cómo se lo defiende? Por medio del levantamiento de propuestas, el pliego de peticiones. Los trabajadores, mediante reuniones, ven cuáles son las necesidades básicas de los trabajadores eh, para su rendimiento en el ámbito laboral, pero también en el hogar, también en lo social. Entonces, ahí es que cuando no hay una respuesta, van a la huelga, vamos al paro, a la resistencia. Y de esa manera son elementos de lucha donde se alcanzaron los derechos universales de los trabajadores. El derecho a la libre organización parte de la libertad sindical, que está amparada en la Constitución y convenios internacionales.
Y aquí, compañeros, necesitamos conocer sobre la libertad sindical. ¿Qué significa? Y aquí nosotros sí es algo que podemos criticar a los gobiernos, los presentes y los pasados, que atentan sobre todo últimamente más de 15 años para acá, atentan con esta organización y entonces dicen, ustedes están agrupados en tal sitio, entonces la persecución, si es que está en tal sindicato o en tal gremio, pero si está en el otro afín, entonces usted sí es mi amigo y entonces usted puede llegar a subir en los estamentos de una institución educativa o de un ministerio. Esto es contrario a la Constitución y contrario a los convenios internacionales, sobre todo el convenio 087 y el 093 de la OIT, en donde Ecuador firmó y reconoce constantemente la existencia de los convenios. Quiere decir que si alguien está impidiendo que usted asista a una asamblea de un gremio, la cual usted es parte, ellos están atentando contra su derecho, pero también contra la Constitución y contra la ley. El, por eso decimos que aquí la libertad sindical está amparada, ¿no? Entonces, ese derecho de nosotros de irnos a una asamblea, de firmar un documento para alcanzar un derecho, entonces eso es parte de esa organización sindical. Pero ¿cómo aparece entonces en Ecuador y en el mundo, ¿no? En 1929 aparece entonces la Asociación General de Maestros. Aquí vamos entonces ya a los maestros. En el Ecuador, compañeros, aparece también más o menos entre el 1921 y 1923, recién las primeras organizaciones que se llamaban asociaciones artesanales. Son los artesanos los primeritos que empiezan a agruparse, ¿no? Y luego ya en las fábricas, en el campo, comienzan también los trabajadores, pero en este caso son los maestros los que dan prioridad a esta organización, a la necesidad de defenderse. Pero en los maestros, ¿cuáles son los elementos que les impulsa, no? Primero, les impulsa los sueldos bajos, sumamente bajos. Dos, el exceso de, eh, el maltrato, se podría decir, de parte de los supervisores eh, hacia el docente, el maltrato de la sociedad y el desconocimiento de la autoridad del maestro en el aula. Y tres, también no olvidemos que en esa época teníamos las escuelas, eran eminentemente confesionales, o sea, solamente donde estaba manejada por religiosos, curas y monjas de cualquier convento, ¿no? Sean agustinos, jesuitas, dominicanos, etcétera. Eh, Esa situación hace entonces que ellos empiecen eh, con la revolución liberal, se forman ya los primeros maestros fiscales, pero ojo, los maestros fiscales y las escuelas fiscales empiezan a ser perseguidas por sus ideas, porque se les consideraba que eran primero ateos, segundo se les dijo que eran comunistas,
Luego se les dijo que eran rebeldes sin causa. Y entonces había que acabar con esas malas ideas y malas prácticas. Esa es la razón por la que viene la Asociación General de Maestros que se crea en Quito. Más tarde, esos maestros se unen porque habían en la provincia, en el barrio, en el cantón, inclusive en una institución se hacían las asociaciones, pero divididos compañeros no se tiene fuerza. Ellos vieron que había necesidad de unirse, enfrentar a ese monstruo, y entonces se crea la Asociación de los Maestros, ¿no? Y esto empieza a ser perseguido con mayor forma. Y aquí, compañeros, ¿qué es lo que hicieron? Aurelio Mosquera, Arroyo del Río, Borrero y muchos más, fue una persecución total contra los dirigentes, a quienes se los calificó hasta de traidores, que debían ser excomulgados. A las mujeres era mucho peor todavía por el hecho de ser mujeres. Luego se les daba también la situación, como se seguía con fuerza las reuniones y los pedidos, entonces a los maestros empezaron a desaparecer. Entonces ahí fueron los asesinatos, los destierros, las divisiones entre los maestros en las mismas instituciones. Y entonces lo que hace es que al desterrar a los principales dirigentes, el sindicalismo del magisterio se debilite y prácticamente desaparezca. Ahí es cuando cae el magisterio, y entonces tiene que aguantar exceso de trabajo, sobrecarga laboral, eh, autoritarismo, eliminación de derechos, que la sociedad no reconozca nada de su trabajo, por el contrario, sea maltratado, el espionaje de padres de familia, de estudiantes, de miembros de la comunidad, era horrible, ¿no? Y los sueldos bajos. Cuando esto se da, nuevamente los maestros ven la necesidad de volver a reagruparse, de volver a tener líderes, de volver a tener dirigentes, de volver a tener nuevamente una organización, pero esa organización debe ser única, no debe ser rataseada. Entonces, independientemente de las ideologías de cada uno, independientemente del estatus económico y social, se necesitaba esa unión, esa sola fuerza, ese solo discurso, ese solo anhelo. Y entonces en 1944, tras la caída de Arroyo del Río, se une, se unen nuevamente los maestros, y en la ciudad de Quito, en el, en el Teatro Sucre, no, Teatro Sucre, en la plaza del Teatro Sucre. Son de 18 representaciones de provincias. Y ellos, entonces, se crean los primeros estatutos, dan los primeros lineamientos, qué es lo que para qué es lo que se va a formar, cuáles son los objetivos, estos objetivos, quiénes deben formar parte y qué es lo que se va a trabajar. Entonces, se elige
a la directiva. Y ahí el primer presidente es Emilio Uzcategui, el maestro, que luego pues eh, 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 demuestra que fue el gran pedagogo. Emilio Uzcategui era un maestro, pero no era de cualquier, así del montón. Él tenía su propia pedagogía y él tiene los libros de pedagogía sobre la realidad ecuatoriana. O sea, no solamente es que él mira los sistemas educativos de otros países, no, él los aterriza acá en nuestra realidad. Acá Ecuador no es lo mismo que Estados Unidos, que España, que Inglaterra o cualquier otro país. No, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos nuestras realidades y esa es la situación que él da a conocer a sus compañeros maestros. Elabora también varios proyectos de ley y con, los, con la fuerza que comienza a darse en el magisterio, entonces con esa fuerza comienzan ya a reivindicar los derechos que alcanzaron alguna vez y que los habían perdido. Aquí en este día, el 1 de agosto de 1944, en el Teatro Sucre, entonces nace la UNE como sindicato único, indestructible para la defensa de la educación y derechos del magisterio, algo que es nuestra identidad. No es para nosotros aliarnos con ningún gobierno, no. Nosotros nos aliamos es con quienes nos dan vida, que son maestros, maestras. Estamos sirviendo, estamos dirigidos para los estudiantes, para la niñez, para la juventud y también para los padres de familia. Este sindicato, entonces, eh, se formaliza mediante un decreto supremo, el 075, en donde se formaliza la constitución, o sea, se formaliza ya la existencia de la UNE, pero va algo más. Un 13 de abril, un dictador, compañeros, un militar dictador, es el que da los primeros elementos de ley. ¿Qué dice? De protección para los maestros y para los sindicatos. ¿Qué dice Alberto Enríquez Gallo? Los sindicatos tienen necesidad de existir, pero no pueden existir si no hay una base económica. Por lo tanto, todos los maestros deben ser afiliados automáticamente a este sindicato y para su existencia deberán aportar el 1% de su salario. Eso es para la vida de su sindicato. Algo que nosotros lo mantenemos hasta hoy. Primero, no es el sueldo del salario de cada maestro, no es el 1% del sueldo del maestro. Nosotros le decimos no, es el 1% del sueldo básico general. O sea, si este rato está en $470, usted le da 4,70. Así esté ganando $1,000. Usted mensualmente está aportando eso para la existencia y defensa de sus derechos. Luego, en 1950, ya se aprueban los estatutos de la UNE y se lo aprueba y se lo dice que esto debe ser parte del Ministerio de Educación y se da mediante un acuerdo ministerial, el número 624. Hasta aquí, entonces, comienza nuevamente
a recuperarse la ley de carrera docente y escalafón del magisterio que antes lo había tenido cuando fue Asociación General de Maestros. Existió ya una ley básica, sí, pero hubo una ley de carrera docente y escalafón del magisterio, y en esta ocasión se crea y es necesario que, habiendo una ley de educación, deba haber una específicamente para la existencia de la vida laboral de los maestros. Desgraciadamente, nosotros lo perdimos ya en el 2008 cuando fue derogada esta ley. Pero seguimos en la lucha, compañeros. Aquí, compañeros, tenemos la UNE, resistencia y reconocimiento. Ya, pero antes de eso, permítanme hablar de este otro tema. El sindicato defiende los intereses de quien los crea. Compañeros, por favor, no nos olvidemos de esto. El sindicato defiende los intereses de quien los crea. Vamos, ¿por qué es esto? Mire, una vez que aparece el sindicalismo, que se conforma el sindicalismo, una vez que ya está organizado, la patronal no podía eh, arremeter ya contra los trabajadores por dos razones. Ya la OIT acoge a los trabajadores. Ecuador suscribe los convenios internacionales, sobre todo el 087 y el 093 que les decía. Y eso les impedía entonces hacer lo que antes hicieron con el sindicalismo. ¿Qué hacen entonces? No solamente en Ecuador, sino en el mundo entero, la patronal comienza a crear sus propios sindicatos. Y entonces empieza la división del sindicato. Aparecen los sindicatos de derecha y los sindicatos de izquierda. El sindicato de izquierda es el que defiende los intereses de los trabajadores. El de derecha es el que está alineados con, con cualquier gobierno, porque prácticamente ellos los crearon, ¿no? Entonces, si yo voy a elecciones es clásico, ¿no? Voy a tomar un nombre, por ejemplo, de la FEINE. Ya, el rato de las elecciones, ellos inmediatamente toman su posición por tal o cual candidato, ¿no? Entonces, y están con ellos. ¿Por qué? Porque aparte de eso, ellos van a tener no solamente una asamblea legislativa, tendrán de pronto ministerios, de pronto les ayudarán con proyectos, etcétera, etcétera. No, eso me inventé este rato de la FEINE, ¿no? Pero dije solamente, por ejemplo. Pero en los otros sindicatos, en todos, absolutamente en todos los estamentos donde hay sindicalismo, se crearon gremios. Y en el Ecuador, compañeros, aparece la división del magisterio nuevamente a partir del 2015, cuando se crea, cuando el Ministerio de Educación crea, mejor dicho, el gobierno, no fue solamente el Ministerio de Educación, desde el gobierno se crea otro sindicato, otro gremio, ¿no? Por un lado, se le quita la vida jurídica a la UNE, al único sindicato, y se le crea otro, pero este ya al servicio de quien lo creó. Y comienza entonces esta división, este debilitamiento del magisterio. ¿Por qué entonces nosotros decimos la UNE resistencia y reconocimiento? Mire, la Unión Nacional de Educadores
por sus luchas, por sus conquistas. Eh, es el que prácticamente es la que viene a ser perseguida nuevamente por todos los gobiernos. ¿Por qué se llena la boca muchos gobiernos y dicen es que los paros? ¿Por qué fueron los paros? Porque el magisterio, por los salarios del magisterio, porque no se le pagaba en forma oportuna. Los sueldos, de acuerdo al gobierno, crisis en el Estado, no se le pagaba al maestro 3, 4, 5 meses. Pudo haber habido alza de sueldos miserable, mínimo, o, lo que sea. Se crea también en eh, sea como sean los sueldos, pero al magisterio no se lo daba. Recuerden la equiparación salarial. Se equiparó varias ocasiones a todos los empleados públicos, menos a los docentes. Actualmente, los policías militares han sido reconocidos en varias ocasiones por los dos últimos gobiernos, menos los empleados públicos y de ellos mucho menos el magisterio. Entonces, en esas condiciones, compañeros, ha habido la necesidad de levantar esas luchas, de levantar esas protestas. Miren, cuando se da la dolarización, ¿saben cuál fue el sueldo básico del magisterio? Nos bajaron a $16, compañeros. Ganábamos $16 cuando se dio la dolarización. Y gracias a las luchas, entonces se iba reconociendo poco a poco hasta llegar a lo que nosotros hemos logrado tener y que nos falta, porque no estamos conscientes de que el sueldo que ganan los maestros no es el indicado. El maestro no trabaja solo 8 horas. Pueden tenerle 8 horas enclaustrado en las aulas, sí, pero el maestro sigue trabajando en un trabajo invisible. El maestro realiza dos tipos de trabajo: el trabajo físico presencial y el trabajo que es invisible, que nadie lo ve ni le reconoce y que es el que realiza en la casa. Ese es el trabajo. Lo que ustedes están haciendo este rato, la preparación que se están dando, es parte de ese trabajo, compañeros. Es parte de que en la LOAI le dice que usted tiene 2 horas libres para hacer eso. No, en eso ustedes no debieron haberse quedado las 8 horas trabajando, porque en este rato lo están gastando en su capacitación, porque eso le dice la LOAI. Eso lo hablaremos el día de mañana, ¿sí? Bien, entonces, mire que con esta situación, la Junta Militar en 1997 vuelve a ilegalizarle a la UNE, le quita nuevamente sus derechos, persigue nuevamente a los maestros, los encarcela a los dirigentes, eh, em, congela el dinero, las cuentas de los maestros desde la UNE y feliz y contento. Creyó que con eso el magisterio se acababa. Pero en 1979 los compañeros no dejaron de luchar, siguieron en las luchas. Y en 1979 el Congreso Nacional, oigan compañeros, el Congreso Nacional devuelve la personería jurídica. Ahora ya no solamente es el Ministerio de Educación el que le da, es el Congreso Nacional que reconoce el carácter sindical de la UNE. Y miren, compañeros, en derecho, lo que se hace de la misma manera se deshace. Por lo tanto,
Si querían ilegalizarle a la UNE, quitarle la personería jurídica a la UNE, como lo hicieron y lo hicieron prácticamente en 1900, en el 2015, 2016, cuando asaltaron el edificio, cuando proscribieron a la UNE y a todos sus dirigentes, ¿mediante qué lo hicieron? Mediante un oficio, un simple oficio de un funcionario de tercer orden. No lo hizo un presidente de la República, no lo hizo una Asamblea Nacional, no lo hizo en un ministro, compañeros. No, le hizo solamente un secretario, nada más. Pero los otros estamentos le dieron como hecho. Y ahí entonces comienza la, nuevamente la lucha. Pero ¿qué se ha hecho la UNE? La UNE no solamente ha estado no solamente ha estado en paros, en exigencias que hacen el sueldo, acomodarse. No, compañeros. Durante todo este temporada, desde 1944, 44, que nace nuevamente la UNE, hasta este instante que estamos hablando, compañeros, son varios aspectos en los que ha trabajado. Primero, la capacitación pedagógica. Toda la vida se presentó proyectos de capacitación y cursos de capacitación con los maestros para ayudarles a los ascensos de categoría. Dos, se trabajó desde ámbitos nacionales e internacionales en el aspectos de investigación, tanto científica como pedagógica y psicológica. Se afilió a la Internacional de la Educación para también conocer y tener un bagaje de mayores conocimientos, no solamente de Ecuador, no, sino de América Latina y del mundo en general. Entonces, los aportes, el trabajo de la UNE, las investigaciones realizadas, fueron objeto de muchos premios, entre ellos objetos de la UNESCO, de la OIT, los premios internacionales. Nosotros fuimos los primeros en que se habilitó un, un, un laboratorio de tecnología, la computación, lo que nos dio el Ministerio de Educación. La UNE puso computadoras y enseñó a los maestros el manejo de la informática, ¿no? Eh, Mediante cursos. Años después, cuando lo que el ministerio vio los avances, ellos también crearon otro proyecto, pero solamente llegaron a 400 maestros, mientras la UNE llegó a más de 3.000 maestros, ¿no? En esa relación iba. Pero a más de eso, con la emisión de mucha bibliografía, en eso cuadernos pedagógicos, educar, los periódicos constantemente para llegar a los maestros, las asambleas, las visitas institucionales para que podamos conocer cuál es la necesidad prioritaria de los maestros y poder ese anhelo consolidarle y concretarle en realidades. Eh, Se hicieron en este caso sobre salud laboral docente, que ayudó a proyectos de ley sobre el veeduría ciudadana, el, sobre las evaluaciones docentes y cuáles son los aspectos negativos y alienantes
a la ciencia prácticamente y a la realidad pedagógica, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros hemos trabajado y este momento, pues, no, desde hace unos 3 años atrás, volvemos nuevamente a recuperar la escuela de pedagogía, la escuela pedagógica Emilio Uzcategui. Ahora hemos avanzado, ya no estamos solamente con cursos para ascenso de categoría, sino avanzamos más. Es la profesionalización docente mediante convenios con universidades para obtener las licenciaturas, las maestrías y en este caso los diplomados. Hay los webinars, la plataforma que tenemos de Emilio Uzcategui, pero también los enlaces que se hacen para llegar a un acercamiento. Este es un trabajo duro, es un trabajo arduo, es un trabajo del día a día, pero que aquí les invitamos, compañeros, maestros y maestras, entonces, a la organización. Sabemos, compañeros, que la fuerza del trabajador es la unidad. Esa es la herramienta principal, fundamental, no la división. Compañeros, independientemente de banderas políticas, independientemente de ideologías, independientemente de estatus económico o social, compañeras, el maestro es uno solo. ¿Y cuál es el objetivo del maestro? ¿El llevar dinero a sus familias? Puede ser, sí, pero no es el fundamental. El fundamental es ser un buen profesional para dar una buena capacidad, una buena calidad, no solo calidad de educación, no, compañeros. El maestro ecuatoriano quiere dar una buena calidad de educación. ¿Y cómo es la lucha de este rato, compañeros? Nuestra lucha es tenaz, es durísima. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes y sabemos que al igual que en Rusia se decía, la educación es la liberación de los pueblos, nosotros también queremos liberar a nuestros estudiantes, pero no podemos liberar solamente eh, re- eh, dando, reproduciendo los conocimientos de otros. Debemos crear conocimientos, compañeros, pero para crear esos conocimientos tenemos que compartir experiencias y al compartir esas experiencias de una manera sencilla nos estamos aumentando más. Pero, ¿qué más, compañeros? Queremos un Ecuador libre, un Ecuador grande, un Ecuador soberano, pero ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente no, no llegando a lo que quieren que nosotros llegamos a la división. Veamos que aquello que nos decían, el sindicalismo no es correcto. Miren, compañeros, hemos recuperado nuevamente la personería jurídica y tenemos dos personerías. Una personería es en el Ministerio de Trabajo. Esto lo hicimos en el 2018, cuando Raúl Ledesma era ministro de Trabajo, perdón. Con él recuperamos nuevamente la personería jurídica, pero también lo hemos logrado nuevamente en el Ministerio de Educación. ¿Pero por qué el Ministerio de Educación? Porque todas las luchas que hicimos no fueron solamente desde que aquí en el interior del país, desde que nos quitaron la personería jurídica, compañeros, no solamente se ha hecho en el interior del país, no, se hizo a nivel internacional y el Estado perdió todas, absolutamente todas las batallas a nivel internacional. Fuimos reconocidos por la OIT como el único sindicato que hay en el país, como único sindicato de los educadores que hay en el país.
Compañeras, compañeros, les invitamos entonces a esa organización. Independientemente, insisto, independientemente de donde sea que ustedes quieran estar, fortalezcámonos, unámonos, porque esa es la única forma donde nosotros vamos a defender el derecho. Estamos estudiando un diplomado de legislación. Sí, ¿cómo se hicieron esas leyes? ¿Qué requisitos necesitan para hacer esa ley? Un anteproyecto de ley. ¿Soy capaz tal vez de dar ese paso? Yo les voy a decir que sí, todos podemos. Pero ¿cómo? Conociendo las realidades, compañeros, conociendo la realidad del país, en qué momento estamos y para dónde nos dirigimos. Em, Mi compañera Liz, si de pronto tenemos otro momento, eh, por favor, para cerrar dejar de compartir la compañera Lisset. Compañeros, vamos a dejar de Dígame, Elvita. compartir. Sí, para dejar de compartir, compañera. Ya, no hay problema, Elvita. Ya no, déjala nada más de compartir. Ya, listo. Bien, compañeros. Con esta breve charla, si serían tan amables, entonces abriríamos la segunda parte, que es sobre aclaración de inquietudes y dar respuesta, pues, a ampliación de conocimientos. Mi compañera Lisset es la que va a recibir todas las preguntas para que podamos hablarlas aquí y poder compartirlas, ¿ya? Bueno, el compañero dice, y nuestros dirigentes nos están ayudando. ¿De qué manera hablemos del presente? El compañero que escribió esto, si sería tan amable en, a ver, en aclarar esta pregunta. Otra pregunta dice, la lucha de la UNE ha conseguido en las calles. ¿Qué hacemos con los docentes, con los nombramientos provisional y cuál es el respaldo? ¿Sí? Esta es otra segunda pregunta. Hay dos preguntas más. Liz, si usted tiene alguna otra. Gracias por las felicitaciones, compañeros. Bueno, vamos a darle a aquella pregunta que nos decía. A ver, si es que yo no, si es que si a usted no le aclaro lo que dice sobre qué hacen los compañeros en la actualidad. Bien, bueno, en la actualidad, mis compañeros, voy a referirme desde el momento que retornamos con la vida jurídica. Em, a ver. Desde ese momento, compañeros, nosotros hemos luchado primero por recuperar los derechos que se nos conculcaron en el 2015, pero se nos conculcaron mucho antes y de eso hablaremos el día de mañana, cuando se creó la LOEI. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Entonces,
se elimina la ley de carrera docente, se pone supuestamente entre comillas derechos eliminada la ley de carrera docente, supuestamente se pone en la LOI, pero no se puso todo, compañeros, se puso una partecita por ahí, pero más fue contra el maestro, ¿ya? Entonces, con las propuestas para las reformas de la LOI, lo primero que hicimos es recuperar muchos de los derechos. Ahora, debemos ser claros, compañeros. Aquí, si bien es cierto, hemos ganado en la LOI, con el debilitamiento del magisterio y la división del magisterio, la patronal se robustece y manda un simple reglamento que es inconstitucional, y ese es el que este momento están, eh, digamos, manejándolo como que fuera ley, pero no solamente un reglamento, también vienen los oficios, vienen las circulares, desde los distritos, desde las zonales, desde el Ministerio de Educación, y le dan como base al reglamento. Oh, sorpresa, el reglamento es inconstitucional. Así de sencillo estamos. ¿Y por qué no hacemos más? Estamos divididos, compañeros. Es por eso que la principal lucha de los maestros de este rato o de los dirigentes es la unidad. La principal lucha de los maestros es darle, de los dirigentes, es darle los instrumentos que ustedes necesitan. Primero, necesitan capacitación, necesitan la profesionalización, necesitan instrumentos de investigación, necesitan ustedes que se les escuche, requieren ustedes la defensa, ¿ya? Entonces, por un lado está Emilio Uzcategui, la escuela de capacitación. Tenemos por otro lado también, compañeros, hemos reconquistado nuevamente el ámbito financiero, el fondo de cesantía, donde los maestros tienen también sus garantías. Que hay situaciones del fondo de cesantía, sí, compañeros, pero la cuestión es que ahí está la patronal y nuevamente la división del magisterio. Ahí nosotros estamos encadenados por la super de bancos. ¿Y qué es la super de bancos? Los dueños de los bancos, pues. Así de sencillo. Entonces, eh, pero a más de eso, compañeros, tenemos también un centro de defensa jurídica. Desde los ejecutivos, compañeros, se trabaja en investigaciones. Las investigaciones son concretas, pero a más de eso tenemos a nuestros presidentes, al presidente tanto de la nacional, que organiza a todos los presidentes de todas las UNES de las provincias, para que todos también puedan transmitir y llevar la voz de cada provincia en las reuniones del Consejo Nacional. A su vez, los ejecutivos de cada provincia reúnen y recorren cantones, conocen a los maestros, monitorean las necesidades. Y cuando hay acuerdos ministeriales lesivos a los maestros, compañeros, siempre están allí los dirigentes. Miren que este rato la Corte Constitucional tiene el pedido de la declaración para la inconstitucionalidad del reglamento. Tiene ya casi 2 años, casi un año. Si nosotros estuviéramos unidos, ¿no creen que en un mes lo hubiéramos echado abajo? Pero no hay, pero los maestros estamos con temor. Pero, compañeros,
¿Por qué tenemos el temor? Porque estamos divididos. Yo recuerdo, compañeros, y hay algo que es real que nosotros lo hemos visto. Mire, si yo doy un golpe con esta mano, sí puedo dejarle rojo y tal vez le vire un poco la cara, porque mis dedos están abiertos. Pero si yo le hago un puño, compañeros, y le doy el golpe, le tiro abajo. Este es el magisterio. Estamos así divididos y tenemos que hacer un solo puño. Los dirigentes como tal no pueden hacer solos, tienen que estar con sus bases. Las bases son el alimento y la fuerza de la dirigencia. Entonces, este rato estamos contra la cuestión de la inconstitucionalidad del reglamento. Dos, estamos pidiendo que la educación sea declarada en emergencia. Muchas provincias, no solamente en la costa, compañeros, en la sierra y en el oriente, porque ahora es general. Los maestros están siendo vacunados. Tenemos también la muerte de varios maestros, algunos maestros por sicariato, porque no quisieron pagar las vacunas. Otros maestros por los padres de familia, las agresiones. Otros maestros por autoridades. Entonces, y los maestros, miren, este instante, ¿cuáles son las salas con las enfermedades psicológicas o psiquiatras que se llenan los hospitales? ¿Quiénes son los trabajadores que van más allá? Son los maestros, compañeros. En el 2013 hasta el 2015 habíamos hecho una investigación sobre salud laboral docente. En ese instante salió que arrojaba que el 93% de los maestros tenían estrés laboral. El 93%. Y antes no existía, compañeros. Antes no existía esa persecución a los maestros. Pero este rato, si volvemos nuevamente a monitorear, porque monitoreamos nosotros hace 2 años, hace 3 años, hicimos un monitoreo así nuevamente rápido en algunas provincias y, oh sorpresa, subió al 99%. ¿Cuánto creen que estará este rato? ¿Estarán los maestros con una buena salud laboral? Mi pregunta es esta: cuando el maestro no puede preparar sus clases porque tiene que hacer informes tontos, discúlpenme, compañeros, informes que nadie lee, tiene que hacer trabajos de secretaría porque al Estado se le ocurrió eliminar a los secretarios, tiene que hacer de conserje porque tampoco hay conserje, y hasta quieren que seamos hasta policías, compañeros. Entonces, por eso es lo que nosotros queremos que se declare la, la educación en emergencias. No hay maestros. Los maestros de contrato están en una inestabilidad laboral. No, olímpicamente dijeron, no, es que tienen nombramiento. Nombramiento provisional, señores, fueron inventados por ustedes. No puede ser un nombramiento cuando es provisional, simplemente es un simple contrato cambiado de nombre. Así de sencillo, compañeros. No puede ser un nombramiento cuando es provisional. Un nombramiento se da cuando hay estabilidad laboral. Entonces, estamos luchando porque los maestros de contrato no existan ya, porque los maestros antes habíamos 120,000 maestros hasta el 2007, 120,000 maestros. De los 120,000 maestros, compañeros, hoy no llegamos ni a 93,000. No llegamos, compañeros, porque
es el 51% que tenemos nombramiento definitivo y el resto lo tienen de contrato o provisional. Así de sencillo. Hemos perdido, compañeros. Esa es otra forma para dividir a los maestros y para tratar de eliminar el sindicalismo. ¿Qué hacemos entonces? No queremos que haya nombramientos provisionales ni nombramientos de contrato. No, sea cual sea. Eso es, queremos simplemente que haya estabilidad laboral. Lo otro, viene el empirismo. La educación ecuatoriana está lleno de empirismo. Compañeros, tenemos nuestros nombramientos, tenemos nuestra profesión porque nos hemos formado en las universidades y antes nos formábamos normal y universidad. Quitaron los normales. Qué pena. Es lo peor que pudo haber hecho, es haber retrocedido cientos de años nuevamente cuando fue reconocida como una de las grandes, como uno de los grandes sistemas, los de educación ecuatoriana. ¿Qué sucede, compañeros, entonces? Tenemos especialización. El maestro de lengua, de lengua, de castellano, vamos a decir antiguamente, eh, este rato tiene que dar educación física o tiene que dar también, si no ha venido el profesor de sociales, también tiene que dar sociales. El compañero de educación física va y le dicen que dé matemáticas o física o que se haga cargo de un grado. La compañera que está preparada para bachillerato le mandan a parvularia, a inicial. ¿Por qué? Porque es necesidad. ¿Necesidad de quién? ¿Del Estado que no quiere gastar en una buena capacidad, en buen sistema educativo? Porque tiene que venderse hacia las exigencias internacionales, en este caso del Fondo Monetario. ¿Es eso lo que necesitan? Necesitan hacer realidad los que ellos están proponiendo, que la educación del Estado tenía que ser sencillita, no tiene que ser, porque las instituciones que cobran grandes pensiones, esas deben formar a los futuros gobernantes. Pero las escuelas privadas que cobran pocas pensiones, ellos están dedicados a formar los profesionales de mandos medios. Pero los que salen de escuelas fiscales, no, ellos tienen que ser microempresarios nomás, a lo máximo. Entonces, bueno, démosle emprendimiento. Compañeros, esa es la realidad que tenemos los maestros este rato. Entonces, si nosotros estuviésemos unidos, compañeros, la compañera que es de inicial estaría en inicial, los compañeros que somos de educación básica de segundo a séptimo estaríamos en esos grados, los compañeros que están formados para educación superior estarían ya de décimo a bachillerato. Estaríamos dando nuestras especializaciones, compañeros. Y esa es la pelea que están realizando los compañeros este rato en el magisterio. Y estamos en la Asamblea Legislativa, en la Corte Constitucional, estamos también en el Ministerio de Educación. Entonces, esto es el trabajo que hacemos y que realizan los compañeros y compañeras. Pero también sabemos otra situación, compañeras. Si nosotros estamos solos como educadores, también estaríamos así. Entonces tenemos que estar con las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales para hacer un solo puño. Y es por eso que nosotros nos hemos unido al FUD, mejor dicho, cuando vino una avalancha contra el sindicalismo, todas las organizaciones sociales a partir del 2016 se hicieron uno y desde ese instante somos parte del FUD.
Entonces, es otra forma de mantener el sindicalismo. En este caso es reconocer la fuerza laboral que solos no podemos, pero sí unidos somos más. Esto es lo que estamos haciendo, compañeros. Nos estamos uniendo en el ámbito nacional, en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito también pedagógico, y con estos elementos estamos también en el ámbito internacional. La otra pregunta decía, ¿y qué pasa con los compañeros de educación, nombramiento, de nombramiento provisional? Sí, nombramiento provisional. Compañeros, acabo de decirles qué es lo que nosotros, cómo analizamos nosotros eso. Pero ¿qué estamos pidiendo también? Compañeros, tenemos un área que se denomina FLIN, es una organización. Compañeros, si me disculpan un ratito, se me acaba la batería, voy a conectarle la computadora para seguir. Eh, compañeros, ¿qué es? ¿Qué es entonces lo que podemos hacer? Agruparnos. Y en este caso, compañeros, sí se les invita a formar parte del FRIN, el Frente de Lucha para Ingreso al Magisterio. Los compañeros del FLIN tienen ya su directiva, que se reúnen, y ellos también están formando, capacitando a los maestros para el ingreso al magisterio, sobre la normativa, sobre elementos que necesitan conocer específicamente para romper el sistema, que es el que no quiero que estén tanta gente, sino eh, el, el respaldo, sino que vayamos todos juntos. ¿Cuál es el respaldo? Me pregunta el compañero. Bueno, el respaldo es el que ustedes quieran, compañeros. Yo ya les insisto, el dirigente no puede hacer nada si está solo. Siempre les decimos y les he dicho a mis compañeros, nosotros, compañeros, ponemos el pecho, pero ustedes están junto a nosotros, nos están dando fuerza. Hemos visto cómo los compañeros vienen y nos piden, hemos logrado entonces que el ministerio nos acepte, que tengamos una entrevista con los maestros, y el rato que deben asistir los compañeros simplemente no somos, no vienen. Entonces, ¿qué hacemos? Compañeros, sí necesitamos las carpetas, ya. Eh, en este aspecto, desde el FLIN, los compañeros les dirán, vamos a ver cómo, qué hacemos, cómo estamos y por dónde nos encaminamos. Con las experiencias de cada uno, cada persona, cada institución, cada provincia es una realidad. Compañeros, desde Quito, que es la capital política, desde la provincia de Pichincha, que es la capital política, es más factible entonces que se pueda trabajar. Ustedes, los que están en provincias, a dirigirse, acercarse hacia el presidente de la UNE, también darle cuáles son los problemas que se encuentran para que el presidente de la UNE transmita al compañero presidente de la UNE nacional, y entonces poder buscar las soluciones
que se necesite, que se requiera. Am, Había un compañero que decían si es solamente para los afiliados a la UNE, compañeros. Es para los compañeros afiliados a la UNE y los no afiliados. Nosotros no hacemos distinción, pero ojo, compañeros, usted puede entender si soy parte de, no puedo tener menos derechos que el que es afiliado también. Entonces, si soy afiliado, tengo más derechos. Los compañeros que no son afiliados se les orienta, por ejemplo, desde el ámbito jurídico, se les orienta, se les dice, mire, esto puede ser así, podemos ir a hacer lo otro, ya. Si es que es algo que debemos hablar desde el Ministerio de Educación, se va el dirigente, pero si ya se necesita y ya, digamos, la intervención de los profesionales en el ámbito jurídico, entonces ahí hay dos tarifas. La la tarifa es para el compañero que es eh, afiliado a la UNE y otra para el que no es afiliado a la UNE, por en este caso también en los diplomas, ¿no? Entonces, los que son afiliados por derecho, ellos tienen un descuento porque por su fidelidad y compromiso con la organización. Los que no son afiliados no se les puede decir no, pero también hay otro costo porque desde las universidades vienen así los convenios. Sí, había una pregunta que creo que me decían si soy, a ver, un ratico. ¿Cómo puedo ingresar para realizar las actividades porque no recibo información en en mi WhatsApp? Eso va a contestarle mi compañera Lisset. Mm, gracias por apoyarnos, compañeros. Am, a ver, permítanme ver. Con buenas noches. No Ujú. ¿En qué lugar están recibiendo la capacitación? Le da la respuesta a mi compañera. Mm, bien, entonces, para alcanzar el nombramiento, compañeros de contrato y compañeras de nombramiento provisional, tenemos que unirnos e irnos a la lucha. No hay ningún otro. Con los compañeros que fueron separados, los compañeros que quieren ingresar, los compañeros que no han estado en el magisterio, pero que quieren ingresar por primera vez, los compañeros de nombramiento provisional, todos debemos unirnos, compañeros, e irnos a la lucha. Insisto, la dirigencia se pone al frente y ustedes junto a nosotros. Entonces haremos fuerza. Dirigentes solos no vamos a conseguir, compañeros. Tenemos que estar con ustedes. Eh, bueno, nos indican que desde Zamora están abandonados. Esto mi compañera les mandará, tomará nota sobre este tema para darles una contestación también y tomar en cuenta. Sí, bien, compañeros, si no hay más. A ver, bueno, participó de la mano con qué gobierno. Dice, buenas noches, la UNE participó de la mano con qué gobierno y cuál fue el gobierno nefasto para que le desaparezca, qué gobierno le quitó sus derechos y dividió a los maestros. Ya, bueno, en este caso creo que nosotros hemos hablado, dice que hay varias preguntas, ¿no? Dice, la UNE participó de la mano con qué gobierno, con ninguno, compañero.
La UNE no se casa con ningún gobierno, por un lado. Por otro lado, los dirigentes tenemos una conciencia de que quien es dirigente de la UNE no puede casarse con ningún gobierno, ni tampoco puede recibir nombramientos si no es que si no lo alcancé por mis derechos. Y, por ejemplo, am, decía, em, dice, a ver, de la mano con qué gobierno, ya. Eh, Les decía, el compañero o compañera que sí aceptó algún beneficio del gobierno. Y tenemos claro, compañeros, maestros presidentes que han aceptado la dirección sin haber concursado, la dirección de un distrito, simplemente, compañeros, sale de la UNE. No puede ser dirigente. ¿Puede ser afiliado? Sí, puede ser. Regresa a las bases, sí, pero no puede ser dirigente. No puede estar con Dios y con el diablo, compañeros, ¿sí? Entonces, pueden ofrecernos el oro y el moro, nos han ofrecido ministerios, nos han ofrecido subsecretarías, nos han ofrecido, pero no, simplemente no podemos estar sirviendo a dos señores. ¿Cuál fue son dos gobiernos, tres gobiernos que trabajaron para que desaparezca la UNE. El primero Arroyo del Río, cuando era el Sindicato General de Maestros y que casi lo acabó. Pero recuperamos nuevamente la existencia de la UNE cuando nació más fuerte todavía en 1944. El segundo fue la, la dictadura militar. em, Esta dictadura no, militar en 1970, 69, 70, 71 fue la que quitó la personería jurídica nuevamente, pero fue restituida por el Congreso Nacional, o sea, hoy Asamblea Nacional. ¿Qué gobierno le quitó sus derechos? El tercero fue en el gobierno de Rafael Correa, que también quitó toda la vida jurídica y fue el que prácticamente se quitó los derechos a los maestros en muchas cosas, ¿no? Y se dividió con la creación de otras organizaciones. A partir de esos fueron los gobiernos, ¿no? Dice, otra pregunta dice, ¿ustedes fueron los que apoyaron a los gobiernos de derecha? No, no. Miren, en las campañas, por ejemplo, vamos a tomarle la, en la última elección, en las que se daba a ver quiénes eran para la segunda vuelta, era una candidata de un partido y otra del actual. Simplemente nosotros orientamos a votar nulo. ¿Por qué? Porque no había opción de ninguno de los dos, no había garantía de ninguno de los dos. Entonces, no podemos decir nosotros que estamos. Que en la primera vuelta sí apoyamos a otro maestro, a Jorge Escala, expresidente de la UNE y ex legislador, compañeros. Ahí sí le hemos apoyado. Cuando hay un maestro en la papeleta, sí apoyamos y sí hacemos. Es más, nosotros procuramos que sean en las papeletas, que sean maestros,
pero maestros conscientes, compañeros. Me van a decir, ah, no, pero es que en tal partido también ya hay maestros, sí. Y yo recuerdo claramente, compañeros, en alguna ocasión, eh, se llenaba la boca una legisladora y decía, yo soy maestra, pero ¿por qué votaron entonces en contra de los maestros? Ah, no, es que yo me debo a mi partido. Entonces, compañeros, no es que se debe al partido, ella se debe al pueblo. ¿Quién lo eligió? Y quién la eligió a ella fueron maestros. Y sin embargo, traicionó con los votos. Y no solamente ella. Si nosotros vamos de este rato y hacemos una pregunta, una inspección, la mayoría de ellos dicen, mi madre, mi abuela, mi tía, admiro a los maestros, etcétera, etcétera. Pero votan por maestros, no. En la asamblea no votan por los maestros, no votan por la educación, votan en contra. Sí, compañeros. Por eso no podemos nosotros estar con ningún gobierno. Um, sino, ¿cómo haríamos la lucha? Estaríamos nosotros. Dice, en verdad hay una gran cantidad de grupos, gremios, partidos políticos así divididos. Nada se puede lograr en la realidad de todo el país. Estamos ligados al conformismo, permitiendo la vulneración. Sí, compañeras, es realidad. ¿Y por qué estamos? Es porque estamos divididos, porque estamos con miedo. ¿Y porque estamos con miedo? Porque estamos divididos. Unámonos, ¿sí? Capacitémonos. Miren, en una lucha hay varias cosas. Necesitamos primero el conocimiento. Ese conocimiento me da la razón. Con el conocimiento y la razón busco la organización. Y en la organización tengo la unidad. Con estos 4 elementos soy fuerte y voy a la lucha y gano. Compañeros, ¿acaso no defendimos la luz de la LOEI con 2 huelgas de hambre? ¿Acaso un gobierno no le dijo que era inconstitucional? ¿Acaso el gobierno actual le sostiene al reglamento? ¿Acaso él no mantiene y maneja sus hilos políticos para que la Corte no dé un fallo? Si nosotros estuviésemos unidos en una semana, la echábamos abajo, compañero. A ver, otro dice, actualmente se vulneran derechos de los docentes en los salones de clases, ¿sí? Con el respaldo de las autoridades muchas veces, encargados de los planteles, la UNE debería plantear alguna demanda o propuesta para evitarse. Compañero, no solamente se ha planteado una demanda, compañeros, estamos en el día a día exigiendo, pero para eso se necesitan papeles. Mira lo que nos ha sucedido. De un cantón de acá de la provincia de Pichincha, los maestros se quejan bastante. Hay desde el distrito una persecución feroz desde desde, ah, sí, el distrito en general, ¿ya? Y una agresión total a los maestros que los tratan, pero con los, como se dice, como dice en nuestro pueblo, les tratan con los pies, ¿no? Se vulnera los derechos, se les exige cosas, pero que inconcebibles, inclusive hasta económicamente, y nos denuncian. Les decimos, bien, compañero, mándeme simplemente una captura de pantalla de aquello que a usted le ha mandado. Nosotros guardamos prácticamente su anonimato y vamos a la lucha. Nunca nos han llegado, compañeros. ¿Cómo podemos defenderles? No viene el maestro, no nos da los elementos necesarios. Cuando vamos al ministerio nos dicen, sí, pero documentos. Los maestros nos dicen, pero ya le estoy diciendo, compañeros, en derecho no habla nuestra boca, nosotros no hablamos. En derecho hablan los documentos.
En derecho hablan las pruebas. Eso es lo que habla, eso es lo contundente, compañeros. Entonces, si ustedes nos pueden ayudar, envían todo lo que le están haciendo, fotografías, grabaciones, videos, eh, las circulares, las cargas horarias, etcétera, etcétera. Si ustedes lo hacen todo eso, entonces nos dan las herramientas, pues compañeros, entonces podemos hacerlo y podemos decir, mire, esto no sucede solamente aquí en esta institución, sucede en esta provincia o en todo el país, pero ya podemos nosotros tener esos elementos que conocemos, que estamos trabajando, compañeros, pero estamos trabajando, es como decir, construir una casa pero sin ladrillos o construir la casa pero no tiene los pilares. Se derrumban en cualquier momento. Nuestros argumentos se derrumban, compañeros. Necesitamos entonces la colaboración de cada uno de los maestros. Eh, el sector privado es igual, compañeros. Si usted está amenazado, amenazada por padres de familia, por estudiantes o por u otros miembros de la comunidad, ese es acoso laboral. Y el acoso laboral está penado, compañeros, está en la LOEI. Si usted sufre acoso laboral, usted echa abajo y nosotros hemos votado, compañeros, a distritos enteros. Hemos hecho cambios, hemos logrado esos cambios, pero con esos argumentos y con esos documentos que, eh, que nos dan los compañeros. Qué lindo cuando los maestros viven con nosotros la historia. Bien, no sé si es que hay a ver, dice, ¿será que todos los que estamos en el diplomado están afiliados a la UNE? No, compañeros, no todos están afiliados a la UNE por dos razones. La una, hay compañeros que están en instituciones particulares que no conocen prácticamente cuál es nuestro sistema y bueno, pues hemos tenido el ataque desde los gobiernos, porque si nosotros estuviésemos con ellos, no nos atacarían como lo hacen. Eh, entonces, hay una serie de elucubraciones en contra de la organización, en contra mismo de los dirigentes. Entonces tienen miedo, ¿no? Entonces dicen, no, no, con la UNE no quiero, no, por aquí, por allá. Inclusive bueno, a veces hasta se habla con ideologías y un poco de cosas. Entonces, hay algunos maestros que tienen temor, pero si los maestros de contrato, es decir, de instituciones particulares, quieren unirse, pues bienvenidos. Nosotros abrimos los brazos a todo el mundo. Si se registran, el registro de asistencia lo dirá la compañera. Mm, mm, si vale la pena afiliarse, compañeros. Sobre los derechos de los docentes, compañeros, hablaremos mañana. Les había dicho que cómo hemos construido la UNE, cómo hemos construido la propuesta, el anteproyecto para la LOEI, para las reformas y también cuáles son los derechos que hemos ganado, ¿no? Mm, Bien, entonces yo creo que si no hay más preguntas, Liz, si sería tan amable. Hay otras preguntas que creo que usted es la que tiene que hablar sobre la plataforma y el diplomado, etcétera, etcétera. Algo Muchas dice, gracias. ¿por qué encabeza todas las movilizaciones, especialmente los paros con vandalismo? Compañeros,
Muchas veces los paros no tienen vandalismo. Es más, nosotros nos dicen, antiguamente decían que somos tirapiedras, compañeros. Yo decía, somos tirapiedras, pero con el pensamiento, no con las manos. No por un lado. Por otro lado, dice, eh, miren, nosotros hemos visto que hay infiltrados. ¿Y quién viene de infiltrado? Son desde la oposición, compañeros, desde el gobierno. Tienen sus infiltrados, originan los desmanes y después dice que han sido los maestros. No, los maestros no son infiltrados, compañeros. Bueno, el resto creo que es mi compañera la que va a hablar, mi querida Liz, le doy la posta a usted. Muchísimas gracias a todos y todas por haberme permitido. El día de mañana creo que nos encontraremos nuevamente para un diálogo, ¿sí? Si no hay más, querida Liz, usted tiene la posta. Muchas gracias, querida Elvita. Agradecerle igual por estos temas sumamente importantes, ya que nos hace recordar igual todo lo que ha pasado anteriormente. Estimados estudiantes, de igual forma, darles a indicar, escríbanme un mensajito, por favor, al número al 0987, 0987 76 73 190. Nosotros ahí les igual le respondemos toda la información. De pronto, en caso de que todavía no puedan ingresar a la plataforma, igual déjenme un mensajito para poderles ayudar con el tema de la plataforma y que puedan realizar las actividades. Recuerden que si ustedes al final necesitan el certificado, tienen que aprobar, pasar un 70% para que ustedes puedan acceder a la certificación. Hay compañeros igual que ya están cancelando, como se les había indicado igual en una charla. Ya están cancelando, tienen más o menos un plazo hasta el 22 de mayo si quieren entrar a la primera corte, porque igual en la universidad, cuando vamos a realizar la certificación, sí se demora. Entonces, estimados estudiantes, sin más que decir, el día de mañana igual nos encontramos a las 7:30 para que nuestra compañera Elvita Morales pueda continuar con esta capacitación sumamente importante. Como ya les indicaban, nos hace un recorderis igual de todo lo que ha pasado y todo lo que se ha vivido, lo que igual corresponde al magisterio. Igual, vuelvo a repetir, el número es 0987 098 76 73 190. Igual ya les mando a este chat, les voy a escribir en este momento, sin más que decir, que les vaya bien. 76 73 190. El día de mañana igual nos vemos para darles más indicaciones respecto al tema del módulo. Este es el módulo número 4. Recuerden, la próxima semana vamos al módulo número 5 y igual realicen las actividades que se menciona en la plataforma. Está abierto el módulo número 4. Entonces, sin más que decir, que tengan una buena noche y nos vemos igual la próxima semana, perdón, el día de mañana. Buena noche y descansen. Y vi una pregunta que decía ahí en el tema de la asistencia, igual conforme a lo que ingresan aquí al Zoom y también en lo que ingresan en la plataforma, nosotros nos visualiza todo ese tema, ¿ya? Que tengan una buena noche y nos vemos.